Va a grabar. Bien, entonces, vámonos a la parte de AGD, tema 6, y nos vamos a bajar. Bueno, hoy les he subido el vídeo, la segunda parte de cálculo de conductos, ¿vale? No se lo he podido subir a lo largo de la semana porque ha sido un caos entre claustro que hemos tenido, papeleos, etcétera. Bueno, vamos a bajarnos la actividad sobre conductos, ¿vale? Y nos vamos a bajar este ficherito Excel que les he puesto aquí al comienzo del tema, tabla y gráfico de cálculo de conductos, que nos va a servir, nos va a ayudar para hacer para hacer el ejercicio, ¿vale? ¿Lo abrimos o lo guardamos? Guárdalo, claro, guárdalo. Guardar. Bueno, yo ya los tengo por aquí. Vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Bien. Tenemos aquí una tablita que nos va a ayudar para rellenar. Yo esto normalmente se lo pongo en los exámenes para ayudar y hacerlo más rápido el cálculo. Y tengo también, les he puesto el gráfico de pérdidas por rozamiento. ¿Vale? Cálculo de pérdidas por rozamiento que para el cálculo de conducto siempre nos va a hacer falta algo similar. ¿De acuerdo? Algo similar. Entonces vamos a, si ya tienen el ejercicio hecho, vamos a hacer este primero, el ejercicio 1. ¿Vale? Voy a dar un poquito el zoom. Vamos a ver porque hay gente que me está entrando todavía. Admitimos a Larry. Ya lo voy a... Bien, vamos a hacer el primer ejercicio. El ejercicio nos dice diseñar por el método de la caída de pérdida de constante de presión, que es el método que nosotros estamos utilizando. Para cálculo de conducto normalmente hay 4 métodos. Este es el más sencillo y uno de los que más se utiliza. Se utiliza sobre todo para instalaciones de baja velocidad. Como hemos visto en los apuntes, por velocidades por debajo de 12 metros por segundo. Y se suele utilizar tanto para conductos de impulsión como de extracción o retorno. ¿Vale? Bien, nos dice que vamos a diseñar conductos rectangulares indicados en la figura. Es decir, yo esta figura que veo aquí, que yo en este curso se los doy, ¿vale? En los otros ejercicios ya se los doy yo. En la vida real lo que pasará es que yo estos diseños los saco en función del replanteo al local donde tengo que climatizar o a través de los planos, ¿de acuerdo? Y lo que nos viene a resumir es cómo va a distribuirse la red de conductos, ¿de acuerdo? Si esto yo lo superpusiera a un plano, pues vería que la UTA está ubicada en un lugar, que esto se asemeja a la UTA o al ventilador, y después tengo un tramo recto y 2 derivaciones, ¿vale? Dice, al final del conducto principal, así como de cada derivación, les recuerdo que el conducto principal, se lo expliqué hoy en el vídeo, es el conducto que va desde el ventilador o la UTA hasta el difusor o la rejilla más alejada. Tengamos en cuenta que las redes de conductos terminan en rejillas o difusores, ¿no? Es decir, aquí yo empujo el aire y me viene por aquí y saldría al local a partir de los puntos finales, que es donde yo me voy a ubicar las rejillas, ¿no? Dice, al final del conducto principal y al final de cada derivación se colocarán difusores, ¿vale? Difusores les recuerdo que son esos circulares o cuadrados que se colocan en los techos, con una pérdida de 1,5 milímetros de columna de agua. Es decir, el aire cuando pasa a través de esas rejillas, pues va a perder 1,5 milímetros de columna de agua. Este valor normalmente me lo da el fabricante de rejillas, tal como vimos en los apuntes, ¿de acuerdo? Dice, las longitudes de los diferentes tramos están en la figura. Es decir, vemos que de la salida del ventilador o de la UTA hasta la primera derivación hay 10 metros. En la primera derivación hay 6 metros. 8 metros para el segundo tramo, 10 metros en esta derivación y 12 metros hasta el final, en el último tramo del tramo principal. ¿Vale? Segundito, por si alguien me va a preguntar en el chat para poder yo verlo. ¿Va bien para LibreOffice? Creo que sí. Sí, Samuel.
Sí, porque al fin y al cabo es una tabla y no vamos a utilizar tantas líneas y las líneas las vas a tener que definir tú desde el principio, ¿vale? Bien, seguimos leyendo. Dice, el cálculo de la pérdida producida por los accidentes, curvas, derivaciones, etcétera, se hará por el procedimiento sencillo de aumentar un 30% la longitud del conducto. Bien, en los apuntes, en el vídeo que subí hoy, en la segunda parte de cálculo de conductos, vimos o les explicaba el procedimiento para calcular las pérdidas que se producen de presión cada vez que hay un accidente, es decir, cada vez que hay una curva, cada vez que hay una contracción, cada vez que hay una derivación, etc. Es un método bastante empalagoso. Esto es una instalación relativamente sencilla, pero si yo me voy, por ejemplo, a calcular esta, tengo un montón de accidentes y aquí no estamos representadas las curvas. Si yo tuviese que calcular la pérdida de cada curva, de cada accidente, pues me podría llevar un tiempo. Entonces, un mecanismo que se suele hacer es, preveyendo las curvas o los accidentes que va a haber por aquí en medio, lo que hago es que a esta longitud real le añado yo un 30%. Y esa añadidura del 30% lo que va a hacer es que va a recoger las posibles accidentes que yo tenga en los diferentes tramos. ¿Vale? Seguimos leyendo. Por cada difusor sale un caudal de 600 metros cúbicos hora de aire. ¿Vale? Este caudal se calcula, ya lo vimos, o bien por las necesidades de ventilación o a través del cálculo de cargas térmicas de cada uno de los locales. Por favor, hay alguien que está ahí que si puede cerrarme el micro. Si no, vale, perfecto, gracias. Seguimos. A ver. La elección de las dimensiones, lo que les estaba diciendo, este caudal se calcula o bien por las características de ventilación, si yo solo lo que quiero es ventilar, que les recuerdo que eso me lo da el RITE, en función de los IDA 1, IDA 2, IDA 3, o a través del cálculo de cargas térmicas y ver qué cantidad de aire necesito para climatizar esa sala. Dice, la elección de las dimensiones de los conductos se hará por el criterio de sección cuadrada, es decir, vamos a hacer una instalación en el que por la situación que sea, por huecos, por lo que sea, el conducto va a ser cuadrado, es decir, que el ancho va a ser lo mismo que el alto, ¿de acuerdo? Es un conducto cuadrado. Y se va a tomar como referencia de salida que la pérdida de presión unitaria en el tramo principal va a ser de 1 pascal partido metro. Esta decisión viene estipulada por este método de caída, por este método de cálculo, ¿vale? Se le da al tramo principal una pérdida de presión unitaria. Normalmente se suele estimar en 1 pascal, ¿de acuerdo? Aproximadamente 0,1 milímetro columna de agua. Otra opción que se suele hacer a veces es, en función de dónde se va a instalar este conducto, se le fija la velocidad del primer tramo, ¿vale? La salida del ventilador. Yo le digo, pues por ejemplo, en un edificio destinado a comercio, pues la velocidad máxima del primer tramo 6,5. ¿Por qué? Porque el ruido que me puede generar sea lo suficientemente pequeño para que no me moleste toda la actividad comercial. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, fuera en un aeropuerto, que el ruido de fondo ya es bastante grande, pues me podría salir con más velocidad. Normalmente, repito, normalmente se suele tomar este criterio para instalaciones de baja velocidad, que es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestro esquema de cómo nos va a quedar nuestro diseño de conducto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es, como vimos, como figura en los apuntes, vamos a numerar los diferentes tramos, empezando siempre por el tramo principal. Bueno, yo tengo aquí mi paintbrush, como siempre, a modo de pizarra, y lo único que he hecho ha sido copiar el esquema. Bien, nos dice, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que nosotros vamos a denominar tramo principal. Bien, en los apuntes de hoy hemos dicho que el tramo principal es el tramo que va desde la salida del ventilador de la UTA hasta el difusor más alejado. Es decir,
Si yo voy viendo por aquí, el difusor más alejado va a ser este, el que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque tengo 10 metros, tengo 8, son 18. Este difusor estaría 18 a 28 metros, pero sin embargo este difusor estaría a 30 metros. Por lo tanto, defino como tramo principal esta línea. ¿De acuerdo? Defino como tramo principal esta línea. Y lo voy numerando, ¿vale? Lo voy numerando. Yo normalmente lo numero con letras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a numerarlo. Comenzamos por la salida del ventilador. Y este punto será para mí el punto A. Salida del ventilador será el punto A. Y seguimos nombrando los diferentes tramos o diferentes hasta encontramos con derivaciones. Entonces, la primera derivación que yo me encuentro va a ser para mí el punto B. Seguimos por el tramo principal. Segunda derivación que me encuentro será el tramo o el punto C. Y el último difusor, que del tramo principal, también le voy a poner un número, que va a ser ABCD. Entonces, yo ya tengo aquí, en una primera instancia, tengo numerado el tramo principal, comenzando por la salida del ventilador. Primer tramo, AB, segundo tramo, BC, tercer tramo, CD. Bien, como nos decían los apuntes, o el vídeo de esta mañana, una vez que nosotros tengamos numerado el tramo principal, pasaremos a numerar las derivaciones. Entonces, pues vamos a ponerle nombre a las derivaciones. Primera derivación, pues de esta será el tramo E hasta el difusor y este será el tramo de E, pues el tramo F, ¿no? Este será el tramo F. De tal manera que ya tengo numerados los tramos. Tramo principal A, B, C y D. Tramos de derivaciones B, E y CF. Bien, pues podemos ir rellenando nuestra columnita, ¿no? Con los tramos en la tablita que hemos puesto de Excel. Y entonces vamos a ir poniendo aquí el nombre de los tramos. Primer tramo, AB. Segundo tramo, empezamos siempre por el tramo principal, BC. Tercer tramo, CD. Entonces aquí tendríamos estos tres serían lo que yo llamo tramo principal. Las letras un poquito pequeñas, vamos a hacerlas grandes. Esto sería para mí el tramo principal y está formado por estos tres, vamos a poner en un borde, por estos tres elementos. Este sería el tramo principal. AB, BC y CD. ¿De acuerdo? Los otros serían ya las derivaciones. Vamos a ponerlas ya, vamos a nombrarlas. La primera derivación va a ser la derivación B y D. Vamos a ponerla aquí. Vamos a separarla, porque a mí me gusta separarla para que no se confundan. Esta sería la derivación B y E. Y esta sería la derivación C y F. ¿De acuerdo? Y ahora, perdón, aquí no, aquí debajo. B, E. Y esto sería C y F. Y esto es lo que para nosotros van a ser las derivaciones. ¿Vale? Derivaciones. Bien, pues ya tenemos las derivaciones, tenemos el tramo principal, lo tenemos nombrado. Siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a ir asignando los caudales, ¿vale? Para eso volvemos al problema. Y me dice, por cada difusor sale un caudal de 650 metros cúbicos de aire. Es decir, por este difusor saldrá 650, por este difusor saldrá 650 y por este difusor saldrá 650. Entonces yo me voy a la tablita y veo que en el tramo CD, como es un tramo terminal que ya va a terminar en la rejilla D, pues
lo que me va a salir por aquí, el caudal, fíjense que el caudal aquí lo vamos a representar con la letra V. Habría que ponerle un puntito encima de la V para distinguir que es caudal volumétrico en metros cúbicos hora, pues el valor que va a tener es 650. Lo mismo van a tener por las rejillas de la derivación. 650, 650. ¿Vale? Bien. Nos faltaría establecer ahora los caudales que van por los tramos AB y BC. Vamos a ver, por ejemplo, el tramo, qué caudal iría por el BC. Si estamos viendo, en el tramo CF va 650. 650 por aquí y otros 650 por aquí. Entonces, para repartir eso, ¿qué necesitamos aquí? Pues 650 por 2. Es decir, que en el tramo BC va a ir 1300 metros cúbicos por hora. Es decir, aquí va a ir lo suficiente como para mandarlo para esta derivación y para continuar para la última rejilla. ¿De acuerdo? Lo mismo pasará con el tramo AB. Es decir, yo veo que por este tramo me van 1300, por aquí van 1650. Por lo tanto, en el tramo AB será la suma de lo que vaya por aquí más lo que vaya por esta derivación. Es decir, 1300 más 650. Y aquí tendremos ya los caudales de todos los tramos. ¿De acuerdo? Ya tengo establecidos todos los tramos, los caudales de todos los tramos. Vamos a ir pasando datos que sacamos del problema. La longitud, fíjense que aquí lo pongo en metros, por lo tanto es longitud real. La longitud del tramo AB, pues según el problema es 10. De BC es 8. De CD es 12. Vamos también a poner de las derivaciones. Pues perdón. Se me fue. Vale. La longitud del tramo BE es 6 metros y la longitud del tramo de la derivación CF es 10 metros. 10 metros. Vale. Ya tenemos la longitud real, está sacado el problema. Pero hemos leído que para evitarnos tener que calcular cada uno de los metros de tubería equivalente de los accidentes, lo que dice es que aumentaremos un 30% la longitud real del conducto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y ya lo ponemos en metros de tubería equivalente. Se denomina metro de tubería equivalente porque no son los metros reales, es los metros que nosotros vamos a simular por los accidentes que nos vamos a encontrar por el camino. Pues es multiplicar esto por el 30%, es decir, añadirle un 30%, multiplicarlo por 1,3. 10 por 1,3, ahí tendríamos el valor, ¿no? Lo mismo aquí, pues 8 por 1,3 y aquí 12 por 1,3. Y lo mismo aquí. 6 por 1,3. 10 por 1,3. Entonces aquí lo que hemos hecho, fíjense que está en metros de tubería equivalente, no es real, pero lo que estamos diciendo es que 10 metros de este conducto, con los accidentes que pueda haber aquí dentro, curvas, contracciones, extracciones, etcétera, pues estos 10 metros se va a comportar como si hubiesen 13 metros de tubería equivalente. ¿Vale? Y estos 3 metros de diferencia son producidos por los diferentes accidentes que nosotros nos vamos a encontrar ahí en medio. ¿De acuerdo? Vamos para ir yo viendo cómo estamos. Bien. Vamos a continuar. Ya lo tenemos todo. Bien, pues ahora entramos ya. Bueno, nos falta más cositas que tenemos que ver. Dice, ya tenemos los caudales, hay que añadir una cosita. Nos dice que la pérdida de presión en los difusores es de 1,5. Es decir, el aire cuando atraviesa un difusor, una rejilla, pues va a perder 1,5 milímetros de columna de agua. Es decir, ¿dónde se va a establecer esa pérdida? Pues esa pérdida se va a establecer en los difusores. Y entonces, pongo A mayúscula, pero realmente es el de incremento, diferencia de presión. Vamos a ponerlo ahí, diferencia de presión
en los difusores va a ser igual a 1,5 milímetros de columna de agua. Lo vamos a tener aquí. Difusor, vamos a ponerle D. Perdón. Y lo mismo voy a tener, pues aquí, la diferencia, la pérdida de presión en el difusor F va a ser igual a 1,5 milímetros de columna de agua, y lo mismo pasará con el E. Vamos a ponerlo por aquí, diferencia de presión en el difusor E es igual a 1,5 milímetros de columna de agua. Bien, ¿qué quiere decir esta pérdida? Es decir, cuando el aire vaya a salir por el difusor, solamente por atravesar el difusor va a perder 1,5 metros de columna de agua. Vamos a ver, cuando el conducto es de impulsión, ¿vale? La presión que yo tengo que tener aquí tiene que ser mayor que la que tengo en el exterior, para que el aire que viene por aquí pueda salir. Sin embargo, si el conducto es de extracción, es de retorno, yo necesito que la presión que sea aquí sea menor que la que yo tengo aquí. Normalmente, cuando es extracción, la presión dentro del conducto es negativa. ¿Para qué? Para que el aire de fuera pueda entrar. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya tenemos todo definido. Bien. Pues vamos a empezar con el cálculo. Bien, para eso nos tenemos que ir a la gráfica. Nos vamos a la gráfica que tenemos en aquí. Vamos a ocultar esta barra. Gráfica. Hemos dicho que nosotros vamos, para hacer este problema, vamos a utilizar el método de la caída constante de presión. ¿Qué significa la caída constante de presión? Que en el tramo principal vamos a tener siempre la misma pérdida de presión unitaria. En este caso, 1 pascal partido metro, o lo que es lo mismo, 0,1 milímetros de columna de agua partido metro. Entonces, yo me voy al gráfico, y este gráfico va a ser dependiente de cada fabricante de conductos. Isover pues tendrá su gráfico, Ursa tendrá su gráfico, etc. Entonces, yo ya les tengo aquí marcado con una línea verde pues la pérdida de presión unitaria por unidad de metros, ¿no? Caída de presión en milímetro columna de agua por metro de tubo. ¿Ven? De 0 a 10 a 0,10. 0,10 milímetros de columna de agua. Y esto es la pérdida de presión por metro. Pérdida de presión por metro. ¿De acuerdo? Es decir, que por cada metro de tubería recta que nosotros, el aire pase, pues va a perder 0,10 milímetros de columna de agua. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora lo que nos quedará será, si nos vemos en la gráfica, tenemos en el eje vertical la caída de presión por unidad de metro, la caída de presión o la pérdida de carga unitaria. En el eje horizontal tenemos el caudal en metros cúbicos hora. En diagonal, en esta diagonal tengo la velocidad y en sentido contrario tengo el diámetro equivalente. Aunque nosotros vamos a utilizar un conducto cuadrado, tenemos que ver qué diámetro equivalente le correspondería a ese conducto que es circular, ¿vale? Si fuese circular, perdón. Entonces, una vez que ya tenemos trazada esta línea, ya lo único que tenemos que hacer es, de la tabla aquí, ir pinchando los diferentes caudales que tenemos. Tenemos 1950, 1300 y 650. Pues nada, nos vamos a la gráfica. Insertamos una línea. Vamos aquí, insertamos una línea. Y la primera la vamos a poner en 650, ¿no? Estos 1000, estos 500, estos 600, pues tanto más o menos aquí en medio, de arriba a abajo, trazamos esa línea que está un poquito torcida. El gráfico de por sí me salió torcido. Bien, aquí tendríamos, vamos a ponérselo un poquito más grueso. Vamos a ponerlo en rojo. No, en azul está bien. En azul. Pero vamos a ponerlo un poquito más grueso.
Bien, aquí tendríamos pues 650, ¿vale? El caudal de 650. El siguiente caudal sería 1300. Pues nada, venimos por aquí, vamos a copiar esta línea, copiar, la pegamos y lo ponemos en 1300. Esto es 1000, 1100, 1200, 1300. Y vamos a pegar la otra línea y la vamos a situar en la vertical de 1950. 1950, si esto es 2000, pues la mitad más o menos viene quedando pues aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos entonces ya los tres caudales. 600, vamos a ponerlo por aquí, justo aquí debajo. Este sería el caudal de 650. El segundo sería el de 1300. Y este sería, la última línea, se correspondería con el caudal de 1950. Vamos a ampliarlo para que se pueda ver un poquito más. ¿Vale? Aquí tendríamos las tres líneas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es una gráfica que nos dan 4 valores. Desde que tengamos 2, ya podemos sacar los otros 2. Es decir, yo conozco ya la pérdida de presión que tengo en el conducto principal, conozco el caudal, pues ya ahora lo único que tengo que hacer es traspasar los datos de diámetro equivalente y de velocidad al cuadro, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos primero en 1950, se cruza aquí, en este punto, y este punto estamos entre 5 y 6 la velocidad, ¿vale? Vean que aquí pone velocidad del aire en metros segundo. Entonces, este es el de 5, esto es de 6, más o menos estoy a la mitad, por lo tanto, la velocidad del primer tramo, el que le corresponde al caudal de 1950, es de 5,5 metros por segundo. Pues lo coloco aquí. Velocidad del primer tramo, 5,5 metros por segundo. La pérdida, bueno, esto me quedó pendiente de rellenarlo, habíamos dicho que era 0,1, 0,1, 0,1. Fíjense que es solamente para el tramo principal. Ya veremos que en las derivaciones no es así, ¿de acuerdo? En las derivaciones no va a ser así. Vamos a seguir rellenando velocidades para el segundo tramo, para el caudal de 1300. Más o menos está aquí, está justo en la línea de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Y vámonos a la tercera, a la de 650, está aquí, cruza aquí con y sería la velocidad, este es 4, este es 4,5, pues más o menos entre 4 y 4,5, la mitad, 4,25. Como ven, son valores relativamente aproximados, ¿de acuerdo? 5,5, 5, 4,25. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Contéstenme por el chat alguno para poder continuar. Bien, por ahora bien. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Continuamos. Bien. Podemos calcular ya la presión que se pierde en cada uno de los tramos. ¿Por qué? Porque tengo la longitud equivalente, ¿vale? La longitud en la que he incluido las pérdidas y conozco lo que va a perder por cada metro de tramo, que es 0,1. Entonces, ¿cómo será la pérdida? Pues multiplicar la longitud equivalente por la pérdida y ahí tendré la presión que se va a perder en cada tramo. Y así ya lo voy rellenando, que me hará falta para después. Entonces, lo que voy a perder en el primer tramo será la longitud 13 por la pérdida de presión 0,1 en milímetros de columna de agua. Lo mismo para el segundo caso, 10,4 por 0,1 y lo mismo aquí que será 12 por 0,1. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que yo estoy rellenando el tramo principal, pero las derivaciones no. Ya veremos que para el cálculo de derivaciones vamos a hacerlo de manera diferente. Yo de momento he rellenado lo que he podido. Y me centro en un primer lugar en el tramo principal, que va a ser de momento más sencillo. Vamos a calcular el diámetro equivalente, que también sale de la gráfica. Entonces venimos aquí,
para 1950 vemos que el diámetro equivalente son estas líneas, que vienen así. Y entonces, para el primer caso, para el tramo AB, el de 1950, pues veo que esta es la línea de 400 a 300, va incrementándose en sentido descendente, por lo tanto, hay 5 líneas, van en tramos de 20, por lo tanto, estaremos en 320, 340, 360 milímetros. Entonces vengo aquí y aquí ya establezco el diámetro, 360 milímetros. Para el segundo, para 1300, pues estoy en la línea de 300, esta es la línea, pues esta es la línea de 400, va en 20, pues está justo a la mitad, entre 300 y 320, por lo tanto 310. Perdón, esto está al revés. Este es 360, este es 310, y ahora me faltará el del tramo de 600, que estará entre la línea de 200 y 250, aproximadamente está en la última línea, que es aproximadamente, podemos poner 240, no llega, 235. Y esta será 235. Si se dan cuenta, es algo que también vimos en los apuntes, ¿no? El conducto, según sale, va a tener 360 de diámetro equivalente, y según nos vamos alejando del ventilador, o sea, del punto A, el conducto se va haciendo cada vez más pequeño, ¿de acuerdo? Cada vez más pequeño. ¿Y para qué se hace esto? Para que mantengamos la misma pérdida de presión siempre, ¿de acuerdo? Siempre la misma pérdida de presión según vamos recorriendo metros. Bien. Y ahora ya me falta, pues, calcular la sección. Me falta calcular la sección. Para calcular la sección la podemos calcular de dos maneras. Uno, a través de la fórmula que está en los apuntes, que nos dice que el diámetro equivalente lo podemos... Vamos a hacerlo por aquí. El diámetro equivalente es igual a un número por X. Normalmente no lo vamos a utilizar. Y lo que sí vamos a utilizar es esta expresión. Caudal en metros cúbicos hora es igual a 3600 por la sección en metros cuadrados por la velocidad en metros por segundo. Como la velocidad vamos a utilizar en metros por segundo, por eso nos aparece este 3600, para que ya el caudal directamente me da en metros cúbicos hora. Como yo ya conozco el caudal y conozco la velocidad, pues lo que tengo que hacer es calcular, ¿no? Yo aquí conozco en la tabla, conozco el caudal, conozco la velocidad que la he sacado por gráfica, ¿de acuerdo? Voy a señalar porque estos dos valores, voy a poner en rojo, para indicar que estos están sacados de la gráfica, para que queden claros que estos se obtienen de la gráfica, ¿de acuerdo? Bien, como ya tengo la velocidad y tengo el caudal, pues ya lo único que me hace falta es despejar. Y entonces yo despejo y la velocidad va a ser igual, ¿no?, a el caudal en metros cúbicos hora dividido entre 3600 por... me he perdido. La velocidad no, la velocidad la conozco. La sección. 3600 por la velocidad. ¿Vale? Yo lo que calculo aquí es la sección. La sección. Entonces, a partir de esta expresión, pues yo ya puedo empezar a calcular las diferentes secciones que yo tengo en cada uno de los tramos. Voy a hacerlo directamente aquí, ya que estoy utilizando el Excel. Entonces sería el caudal, 1950, lo dividimos entre 3600 por... estos espacios, porque si no me puede dar problema. 3600 por la velocidad, que en este caso es 5,5. Cierro. Y ahí obtendría la primera sección del tramo principal, del tramo inicial, del tramo AB. Tiene que medir 0,0985 metros cuadrados. Bien,
Como hemos dicho, el problema nos dice que el conducto va a ser cuadrado, es decir, que el ancho va a ser igual que el alto, pues el alto y el ancho van a ser iguales, pues ¿cómo lo hacemos? Pues a la sección, es decir, esto será la raíz cuadrada de la sección. Si yo sé que W por H es igual a S, ¿no? Porque es una sección cuadrada, base por altura es igual a la sección, al área, como H y W valen iguales, pues con la raíz cuadrada de esta sección, pues obtendré los dos valores o el valor, ¿no? Es decir, que esto es igual a, no me acuerdo cuál era la función de, bueno, pongo directamente el resultado, 0,0985, la raíz cuadrada de ese resultado, me sale que cada lado va a medir, esto nos lo está dando en milímetros, pues nos mide 313 y 313 milímetros, ¿vale? 313 y 313. Les recuerdo que el área de un cuadrado, la sección de un conducto rectangular es W, que es el ancho, ¿no? Por el alto, ¿de acuerdo? Si ocurre que W es igual a H, entonces, si W es igual a H, entonces la sección es igual al cuadrado de W o el cuadrado de H, porque vale lo mismo, ¿no? O lo que es lo mismo, pues si yo quisiera despejar, pues lo que me quedaría es que W o H sería igual a la raíz cuadrada de, en este caso, S. ¿De acuerdo? Aquí no me permite escribir el simbolillo, pero bueno, espero que se entienda, ¿no? Es lo que hemos hecho aquí. Si el conducto fuese rectangular, normalmente nosotros fijaremos un valor, normalmente es la altura porque es la que más me limita, y yo obtendría la W, el ancho. ¿De acuerdo? Entonces ya tendremos, fíjense que ya tenemos nuestro primer conducto dimensionado. El conducto rectangular tiene que tener un lado y un alto de 313 milímetros, ¿vale? 313 milímetros. 313 por 313, ¿vale? Pues un conducto cuadrado de 313 por 313 equivale a un conducto circular de 360 milímetros de diámetro, ¿vale? Es el concepto de diámetro equivalente. Se comporta exactamente igual. Vamos a ver, Samuel, ¿no sería 15,6 por 0,1 de CD? Vamos a ver. No, es que estoy viéndolo ahora, ¿vale? En el tramo CD, sí, no es 12, es correcto, es 15,6. 15,6, se me pasó a mí. 15,6 por 0,1. ¿Vale? Longitud por diferencia, ¿vale? Bien, pues lo mismo que hemos hecho con el tramo inicial, pues lo hacemos con los tramos BC y CD. Es decir, calculamos, vamos a hacerlo ya directamente, calculamos la sección, que va a ser el caudal, 1300, dividido entre 3600 por la velocidad, en este caso 5. Y ahí obtendríamos la sección. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Caudal dividido, bueno, aquí voy a hacerlo a mano, perfecto, para que lo vean, 650 dividido entre 3600, vamos a ponerle el paréntesis, 3600 por la velocidad, que es 4.25. Aquí ya tenemos las tres secciones, ¿de acuerdo? Ahora hacemos la raíz cuadrada de cada uno de estos,
0,0722, 268, 268, 268. Fíjense que el resultado ya lo estoy dando directamente en milímetros. ¿De acuerdo? Si yo hago la raíz cuadrada, como el resultado me saldría en metros. Y raíz cuadrada de 0,0425 y esto me sale 206, 206, 206. Bien, pues aquí ya tenemos el conducto principal dimensionado. Ya podríamos comprar las planchas, ya podríamos cortarlas, hacer las figuras y hacer los diferentes tramos de los conductos. El primer tramo, pues va a medir 313 por 313. Vamos a ir poniéndolo por aquí para que vaya quedándose. El primer tramo sería un tramo de 313 por 313 milímetros. ¿De acuerdo? El primer tramo sería un conducto de 313 por 313. El segundo de 268 por 268. 268. Normalmente los conductos se dan en milímetros, ¿vale? Por 268. Las dimensiones se suelen dar en milímetros. Y el último tramo sería de 206 por 206. Este sería 206 por 206 milímetros. ¿Vale? Y este sería el último tramo. Pues ya tenemos el tramo principal calculado. No es muy complicado, es muy procedimental. Tenemos que tener en cuenta que algunos valores se calculan, se obtienen por la tabla y a partir de ahí pues ya podemos recomponer todos los... Podemos sacar las secciones y luego el alto y el ancho. Si nosotros estuviésemos dimensionando la instalación por conducto circular, pues no tendríamos que calcular esta última parte, porque ya aquí tenemos las dimensiones del conducto circular. El primer tramo sería de 360, el segundo de 310 y el tercero de 235 milímetros. Conducto circular. Ya directamente tengo el diámetro. En este caso, como es un conducto rectangular, con la particularidad de que va a ser cuadrado, pues yo tengo que calcular las secciones y tendré que calcular el alto y el ancho. ¿De acuerdo? El alto y el ancho. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda sacar las dimensiones de las derivaciones. Pero este cálculo de las derivaciones no va a ser tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Antes de calcular las derivaciones, pues yo lo que tengo que hacer ahora es calcular, qué presión voy a tener en cada punto del tramo principal. ¿Qué presión voy a tener en cada punto del tramo principal? Es decir, qué presión voy a tener en D, qué presión voy a tener en C, qué presión voy a tener en B y qué presión finalmente voy a obtener en A. La presión que yo obtenga en A será un valor muy interesante porque es la presión estática que me tiene que dar el ventilador que yo vaya a instalar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Bien, pues ahora para este cálculo tenemos que ir de atrás hacia adelante. Es decir, tenemos que empezar desde este difusor y poder llegar al punto A. ¿De acuerdo? Tenemos que empezar de atrás hacia adelante. Pero incluso antes de calcular eso, vemos que tenemos dos derivaciones, ¿vale? Tenemos dos derivaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que según vimos en los apuntes, cada vez que hay una derivación en el tramo principal, la presión sufre una pequeña ganancia de presión, que nosotros la denominábamos recuperación estática, ¿vale? Eso es debido al efecto Venturi, ¿no? Si les recuerdo que el efecto Venturi era una particularidad de la ecuación de Bernoulli, pues lo que vamos a hacer es, vamos a calcular las recuperaciones, lo primero que vamos a hacer es la recuperación estática de cada uno de los puntos de las derivaciones, en B y en C. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a calcular las recuperaciones estáticas y las recuperaciones estáticas, la fórmula es
0,75 porque es lo que se va a aprovechar, es lo que se estima en que se puede ganar. Va a ser igual a la velocidad del primer tramo al cuadrado dividido entre 2 menos la velocidad del segundo tramo al cuadrado dividido, espérense, dividido entre 2. Esta fórmula está mucho, se puede ver mucho mejor en los apuntes, pero vamos a hacerla aquí. José Domingo. Sí, dime, Serafín. Perdona, el 0,75, eso que ya Es es un un valor valor, sí, establecido. se estima porque es un 75% de lo que se puede recuperar, ¿vale? Que no Vale, se recupera del todo, ¿de ok. acuerdo? Es un valor que ya viene estándar. Vale, Entonces, gracias. vamos a calcular las recuperaciones estáticas, las dos recuperaciones estáticas que tenemos. Una va a ser en el punto B y otra va a ser en el punto C. Entonces, recuperación estática del punto B va a ser igual a 0,75. Velocidad del primer tramo antes de la derivación va a ser la velocidad del tramo AB al cuadrado. Es decir, venimos aquí, la velocidad del tramo AB es 5,5. Pues 5,5 al cuadrado dividido entre 2 menos la velocidad del segundo tramo una vez que hemos pasado la derivación, que será la velocidad del tramo BC, que es 5 menos 5 al cuadrado dividido entre 2. Bueno, pues esto yo lo hago con la calculadora. Entonces tenemos 5,5 al cuadrado dividido entre 2 menos 5 al cuadrado dividido entre 2 y a este resultado lo multiplico por 0,75. Y a mí me sale 1,97 milímetros de columna de agua. Es decir, el aire, cuando pase del tramo AB al tramo BC, el aire va a ganar 1,97 bares de presión. ¿De acuerdo? Va a recuperar 1,97. ¿Por qué? Porque pasa de un tramo de mayor tamaño a uno de menor tamaño. ¿De acuerdo? Y por eso se produce la recuperación estática. Vamos a calcular la otra recuperación estática, que es la que se produce en el punto C. Lo mismo, recuperación estática en el punto C, igual a 0,75, que multiplica velocidad antes de la derivación, será la velocidad en el tramo BC, que hemos dicho que era 5. 5 al cuadrado dividido entre 2, menos la velocidad del tramo después de la derivación, que será la velocidad del tramo CD, que en este caso la velocidad del tramo CD es 4,25. 4,25 al cuadrado dividido entre 2. Lo hago en un segundo en la calculadora. Dividido entre 2 menos 4,25 al cuadrado dividido entre 2. Esto lo multiplicamos por 0,75 y a mí me sale un resultado de 2,6 milímetros de columna de agua. ¿Vale? Ya tengo aquí las recuperaciones estáticas. Vamos a ponerle un cuadradito, que a mí me gusta ponerle un cuadradito. Vamos a ver, forma un cuadradito. ¿Vale? Aquí ya tengo las recuperaciones estáticas, que es lo primero que yo voy a hacer. Repita, todo este cálculo es para poder yo calcular las derivaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la recuperación estática. Bien, ahora vamos a ir viendo las presiones que yo tengo en cada punto, ¿de acuerdo? En cada punto. Pues vamos a empezar por el punto final. ¿Qué presión voy a tener que necesito yo en D?
¿qué presión voy a tener yo en D? Pues yo necesito como mínimo en D, ¿qué presión voy a tener? Pues como mínimo voy a necesitar esta, ¿vale? Como mínimo. Si yo aquí tengo el aire me llega a menos presión que la que yo tengo en la rejilla, el aire no va a salir, no se va a impulsar. Por lo tanto, yo para poder impulsar el aire tengo que tener como mínimo que en el punto D me llegue una presión como mínimo de 1,5 milímetros de columna de agua. Es decir, la presión que yo voy a tener en el punto D, como mínimo tiene que ser de 1,5. Si yo estoy por debajo de 1,5, el aire no me va a salir, porque yo voy a tener más presión aquí que aquí dentro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a comenzar por el final. Vamos a poner un texto. Aquí se me acaba de hacer un cuadrado. Espérense un segundito, vamos a quitarlo. Y vamos a poner el texto y vamos a comenzar por el final. Y nosotros tenemos que la presión que yo tengo en el punto D va a ser igual, pues, a 1,5 milímetros de columna de agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Qué presión voy a tener yo después de la derivación? De la primera derivación que me voy a encontrar, que es la C. Pues la presión que yo me voy a encontrar en C, en el punto C, va a ser igual a la presión que yo necesito tener en el punto D, ¿no? Que yo lo conozco, presión en el punto D, más la presión que yo pierdo entre C y D. Y la presión que yo pierdo entre C y D, pues ¿cuál va a ser? Pues yo me vengo a la tablita y la tengo aquí. La presión que yo tengo, perdón, la presión que yo pierdo entre C y D es 1,56. Esto es lo que yo pierdo entre el tramo C y D. Por lo tanto, aquí sería la presión, la pérdida de, vamos a ver cómo lo pongo, pérdida de carga del tramo BC, perdón, CD. Entonces, si yo sustituyo en valores, tengo 1,5 más 1,56. 1,56 y este resultado va a ser 3,06 milímetros de columna de agua. ¿De acuerdo? Este va a ser la presión, esta va a ser la presión que yo tengo justo después de la derivación. Justo después de la derivación. Y justo después. Por eso, como esta es la presión justo después, yo necesito calcular qué presión voy a tener justo antes de la derivación. Pero hemos visto que justo antes, al pasar el aire por aquí, por la derivación, va a producirse una recuperación estática. Entonces, me vengo aquí debajo y pongo pérdida de presión y le voy a llamar C'. ¿Vale? C'. ¿Por qué les digo que les llamo C'? Porque es antes del punto C, porque cuando pase justo por el punto C va a producirse una recuperación estática, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Entonces la presión en C va a ser igual a la presión que yo tengo en el punto C, la que tengo después, menos la que voy a ganar con la recuperación estática, en este caso 2,6. Espérense un segundo porque a ver si estos resultados van a estar bien, porque ahora me acaba de surgir la duda. Perdón, no es partido de 2, es partido de 16, ¿vale? Me acabo de acordar, es que es partido de 2 cuando yo trabajo en pascales, pero como estoy trabajando en milímetros de columna de agua, pues espérense porque esto lo voy a calcular de nuevo, la regulación estática, porque es 16, ¿vale? Espérense un segundito porque me acabo de dar cuenta. Volvemos a hacer las recuperaciones estáticas. Repito, cuando es partido por 2 cuando hablamos trabajamos en pascales, pero como estamos trabajando en milímetros de columna de agua es partido de 16. Es decir, la recuperación estática va a ser igual
a 0,75, velocidad, si quieren lo voy a poner así, velocidad antes al cuadrado dividido entre 16 menos velocidad después al cuadrado dividido entre 16. ¿Vale? Ese es el error. Entonces, vamos a calcularlo de nuevo. Recuperación en el punto C es igual a 0,75. Velocidad antes era 5,5. 5,5 al cuadrado dividido entre 16 menos 5 al cuadrado dividido entre 16. 5,5 al cuadrado dividido entre 16 menos 25 dividido entre 2 entre 16. Y esto lo multiplicamos por 0,75 y la pérdida es 0,24 milímetros de columna de agua, y la recuperación en B igual a 0,75, 5 al cuadrado dividido entre 16 menos, el otro era 4,25 al cuadrado dividido entre 16, y esto es igual a 25. José Domingo. ¿Sí? Dime. No está al revés, era la recuperación en B. Y lo de En abajo, B. la En B, y la B C, era C. sí, correcto. Las letras Vale, están mal. Esto pues es si en luego B. hay... Sí, sí, porque es que es bastante... Me equivoco porque con las prisas y con... Es muy lioso, sí. Sí, y voy abriendo y cerrando aplicaciones, se me hace complicado, ¿no? Sí, entonces 25 dividido entre 16 menos 4,25 al cuadrado dividido entre 16, y esto lo multiplico por 0,75 y me sale 0,32 milímetros de columna de agua. Bien, pues entonces aquí vamos a borrar esta parte. Esto será la presión que yo tengo justo antes del punto C, será la presión que yo tenga después menos la recuperación estática que yo tengo, vamos a ponerlo aquí, recuperación estática en el punto C. Vamos a ponerlo ya en formato numérico. Entonces tenemos la presión en C, la tenemos aquí arriba, 3,06 menos la recuperación en C, 0,32. Esto se va a ser igual a 3,06 menos 0,32 igual 2,74. 2,74 milímetros de columna de agua. Bien, pues ya tenemos la presión que tenemos aquí. Vamos a ver qué tengo, la presión que yo tengo a la salida de la derivación B. Hacemos exactamente lo mismo. Llamamos presión en el punto B, será igual a la presión de antes del punto C, que le hemos llamado C', C', más la pérdida de carga que yo tengo en el tramo BC. Entonces le damos valores numéricos. La pérdida de carga que tengo aquí justo antes de la derivación es 2,74. Y la que yo pierdo en el tramo BC, me vengo aquí, BC, pérdida de carga, 1,04. 1,04. Y esto va a ser igual a 3,78 milímetros de columna de agua. Bien. Y ahora ya estoy aquí. Vamos a ver lo que tengo
justo antes de la derivación, porque veo que aquí hay una recuperación estática. Y entonces vamos a alargar esto por aquí debajo. Presión en B, y le llamo prima porque es justo antes de la derivación, va a ser igual a la presión que yo tengo en B, justo después, menos lo que yo gano con la recuperación estática, que es la recuperación estática en el punto B. Y esto es igual, pasamos a valores numéricos, 3.78 menos 0.24. 0.24. Esto es igual a 3.54 milímetros de columna de agua. Esta sería la presión que yo tengo ahora justo antes de la derivación. Y ahora ya finalmente calculo la presión que yo voy a tener en A, y ya esa presión me va a servir para calcular la presión que yo necesito tener en el ventilador. Vamos a subir esto por aquí. Que sería la presión en A. Y la presión en el punto A, es decir, justo a la salida del ventilador, va a ser igual a la que yo tengo justo antes de la derivación en B, es decir, PB' menos la pérdida de carga que yo tengo en el tramo AB. Y esto va a ser 3,54 más la pérdida que yo tengo en el tramo AB, pérdida que yo tengo en el tramo AB, 1,3 más 1,3 es igual a 4,74 milímetros de columna de agua. Es decir, este valor ya me sirve a mí para indicar que mi ventilador, vamos a ponerlo en un cuadradito, me sirve para indicar que mi ventilador tiene que darme una presión estática de 4,75 milímetros de columna de agua o superior. ¿Para qué? Para garantizar que el aire me va a llegar hasta el último difusor y va a salir. ¿De acuerdo? Bien, pues con estos valores yo ahora me voy aquí y voy a trazar una gráfica. Y para eso les puse esta parte de aquí. Vamos a ver cómo me queda. Vamos a insertar líneas. Vamos a insertar líneas. Entonces, vamos a suponer que está aquí. Aquí yo tengo el último tramo, ¿no? Es decir, vamos a alargar esto. En este punto el vertical sería mi punto final, ¿no? El punto D. Vamos, porque no se ve bien. Este sería mi punto D. Este que yo tengo aquí sería el punto D. D mayúscula. Vamos a ampliar un poquito para que se pueda ver. ¿Ven? Longitud equivalente, yo tendría el punto D sería aquí. De tal manera que aquí, en esta línea, yo tendría la presión que yo tengo aquí, sería igual a 1,5, vamos a ponerlo bien, presión en el punto D, este punto tiene que tener 1,5 milímetros de columna de agua. ¿Vale? Aquí este punto le correspondería al punto D. La gráfica, este sería el punto D. Bien, yo se los he puesto aquí en el Excel para yo poder trabajar más cómodo, pero si estuviésemos en clase esto lo haríamos en la libreta, ¿vale? Entonces se hace mucho más sencillito. Bien, es decir, aquí le correspondería, esto es en longitud de metro, en longitud equivalente, estaríamos hablando de cuántos metros de longitud equivalente tenemos. Pues tendríamos que venirnos a la tabla principal. Y en D, para el punto D, pues sería pues la suma de todos estos. 13 más 10,4 más 15,6. Sería 21 a 24 metros de tubería equivalente. ¿Vale? A 24 metros de tubería equivalente. Entonces yo esto lo voy a hacer pues un poquito a ojo de buen cubero. Repito, esto lo hacemos en la libreta y normalmente lo haríamos a ojo. Entonces yo ahora voy a encontrarme con el punto, vamos a trazarlos aquí, punto C,
Vamos a suponer que está aquí. Punto C. Vamos a suponer que aquí está el punto B. ¿Vale? Vamos a suponer que esto estuviese a escala. Y vamos a suponer que este va a ser el punto A, el comienzo de la gráfica. Entonces, lo que vamos a tener es, vamos a ir trazando las líneas. Entonces tendríamos de B a C, tengo un crecimiento, ¿no? Después aquí lo que me va a pasar es que voy a tener una pequeña bajada que es la recuperación estática, ¿vale? Después voy a seguir creciendo, voy a estar por aquí. Aquí se va a producir otra recuperación estática, por lo tanto esto va a producirse un pequeño saltito aquí. Y finalmente tendremos este valor aquí encima. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, pues podemos ir poniendo los valores que vamos obteniendo aquí, ¿no? Es decir, aquí, en este valor de aquí arriba, yo voy a tener 3.06 milímetros y en el valor aquí debajo voy a tener 2.74. Si yo vengo por aquí, aquí yo voy a tener 3.78 y justo antes voy a tener 3.54. Y en la salida del ventilador, pues voy a tener 4.75. Bien, pues ya tenemos los valores y ya sabemos cómo se va a comportar la presión, ¿no? En cada uno de los puntos del circuito principal. ¿De acuerdo? Ya los conozco, ya los tengo. Bien, pues ahora sí, ya estoy en disposición de calcular las derivaciones. Entonces, para el cálculo de las derivaciones, pues me faltó poner aquí en la gráfica dos filitas más. Vamos a ver, voy a alargarla. Una. Y voy a ver si me permite insertar otra. Insertar. Vale. Voy a insertar dos filitas más. Vale, ¿qué va a ser? Una la voy a llamar presión final y otra la voy a llamar presión antes de la derivación. ¿Vale? Y ahora les digo por qué. Voy a alargar esto un poco. Bien. ¿Qué presión final necesito yo tener en las derivaciones? Ya lo hemos visto. En las derivaciones, yo la presión que voy a tener que garantizar final es 1,5. ¿No? Presión final en las derivaciones, 1,5 para poder superar la rejilla. 1,5. ¿Qué presión tengo yo antes de las derivaciones? Pues yo me tengo que venir aquí a la gráfica. Ya lo hemos visto. La presión antes de la derivación en el punto B, la presión antes de la derivación en el punto B es esta que yo tengo aquí, B' y es 3,54. Lo coloco. 3,54. ¿Y cuánto tengo yo en la otra? Antes, lo que yo llamaba C', pues la tengo aquí. 2,74. Bueno, pues voy aquí y lo coloco 2,74. ¿Vale? ¿Por qué coloco esto? Porque yo ahora mismo ya sé, tengo la que necesito al final, tengo la que tengo antes, entonces ya puedo calcular aquí la pérdida de presión que va a sufrir las derivaciones. Y entonces, en este primer caso será 3,54 menos la presión final, 1,5. Es decir, yo ahora voy a calcular primero lo que yo voy a perder en el tramo, ¿vale? Entonces, ahí tengo un valor, voy a perder 2,04 milímetros de columna de agua, voy a hacer lo mismo con el otro. 2,74 que yo tengo antes y ¿cuánto voy a perder para garantizar un 1,5 al final? Pues voy a perder 1,24, ¿vale? Bien, pero esto es metros de columna de agua. Como yo tengo la longitud del tramo, ya las tengo aquí, puedo calcular la pérdida de carga unitaria. ¿Y cómo lo hago? Pues dividiendo este valor entre la longitud equivalente, es decir, 2,04 lo divido entre la longitud equivalente, 7,8,
Aquí tengo la pérdida de carga unitaria que yo tengo en ese tramo, en esta derivación, y lo mismo calcularé aquí. 1.24 dividido entre la longitud, 13, y aquí ya tengo la pérdida de carga que yo tengo, la pérdida de carga unitaria que yo tengo en esas derivaciones. Pues bueno, ahora yo lo que tengo que hacer es lo contrario que hicimos en el tramo principal. Yo ahora tengo el caudal, 650, y ahora tengo la pérdida de presión de cada tramo. En este caso, 0,26 y en este caso, 0,09. Pues me voy a la gráfica. Aquí tengo el caudal de 650, ¿verdad? Y ahora busco las pérdidas de carga. Es decir, vamos a buscar la primera pérdida de carga, que es en 0,26. Voy aquí, 0,20, 0,30, 0,25, va a estar ahí por ahí en medio. Vamos a poner una línea. O vamos a suponer 0,26. Vamos a suponer que es esto por aquí. Y yo trazo hasta aquí. Voy a ponerla en otro color. Voy a poner un rojo. ¿Vale? Y aquí ya tendría, pues ya tengo los dos valores, ya puedo obtener la velocidad y el diámetro equivalente. Vamos a poner la otra también, ya vamos a aprovechar. 0,954, 0,09. Aquí tengo 0, pues vamos a copiar esta línea. Copiar, pegar y me la llevo a 0,09 que viene estando aquí. Y ahora sí soy capaz, vamos a ponerla un poquito más gruesa que no se ve. Ahora ya sí soy capaz de obtener los valores que me hacen falta. Vamos a ponerle un color más chillón. Vamos a ponerlo amarillo, a ver. Amarillo no se ve. Vamos a ponerlo azul claro, es el que teníamos antes. Vamos a ponerlo naranja. Y vamos a ponerle más ancho. 2 puntos. ¿Vale? Y lo mismo con esta. Vamos a poner la naranja. Y más ancho. Y aquí ya tengo los dos valores. Vamos a calcular el primero para 0,026. Tenemos que en este caso el diámetro equivalente va a estar entre 150 y 200. Si este va a ser 190, aproximadamente 195 para este. Para el primer caso vamos a tener un diámetro equivalente de 195 milímetros. Para el segundo, el diámetro equivalente pues es aproximadamente, si esto es 250, pues aproximadamente 240. 240. La velocidad del primero, pues la velocidad viene aquí así. Tenemos 6 metros. Estamos en la línea de 6 metros, estamos un poquito por encima. Esto 6,5, vamos a aproximar a 6,25 aprox. 6,25. Y para el otro, pues tenemos una velocidad, nos cae justo aquí, una velocidad de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Pues muy bien, pues ya tenemos, seguimos sacando estos dos valores de la gráfica. Ahora calculamos la sección. Les recuerdo, caudal en este caso 650 dividido entre 3600 por la velocidad, 6,25. Aquí obtendríamos la sección del primero. Vamos a calcular la sección del segundo, caudal 650 dividido entre 3600 por la velocidad, 4. Y aquí obtendríamos ya la sección. Y ahora hacemos la raíz cuadrada de cada uno de ellos. 0,0289. Raíz cuadrada 0,0289. Esto es 170 milímetros. 170 milímetros. Y el segundo sería raíz cuadrada de 0,0451, que es 212 milímetros, 212 milímetros. Pues muy bien, aquí ya tendríamos los
las dimensiones de nuestro conducto, que es, al fin y al cabo, lo que estamos buscando, ¿no? Las dimensiones del conducto. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí damos por concluido este ejercicio. ¿Dudas que hayan podido tener? Yo puedo entender que es un poquito complejo, sobre todo la primera vez, y sobre todo verlo así como lo estamos viendo, porque esto, pues a mí normalmente me lleva, el primer ejercicio me lleva 2 clases de pizarra, pero bueno, aquí tienen el vídeo, lo van viendo, lo van confirmando, y tienen más ejercicios puestos ahí en EVAD. Yo lo que haré es, como siempre, mañana durante el fin de semana les subiré esos ejercicios con los resultados y intenten ustedes conseguir llegar a esos resultados. Okay. ¿Vale? ¿Dudas que tengan, por favor? Este tipo de ejercicios son muy procedimentales. Sí. Es complicado la primera vez. Yo, la verdad que, fíjense cómo incluso me equivoqué alguna vez. Al hacerlo con el Excel, pues los cálculos los hago mucho más directos, pero es procedimental. Yo les recomiendo que lo hagan a través de la libreta, ¿de acuerdo? Fíjense en los apuntes y siempre es lo mismo, es decir, primero tramo principal y después derivaciones. Tramo principal, cuando yo tengo las tramo principal, pérdidas de presión, que es la gráfica, pérdida de presión, que es la gráfica. Para eso tengo que calcular las recuperaciones estáticas y una vez que tengo eso, pues ya me meto a las derivaciones y las derivaciones un poquito al revés de lo que hemos hecho en el tramo principal. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas que tengan? ¿Va a hacer examen de esto? Pues no lo sé. Lo que sí tengo pensado hacer es para el miércoles un cuestionario de la parte de los vídeos y lo que vimos el otro día de climatización. El cuestionario lo tenía pensado hacer el miércoles. Y no sé si, dependiendo cuándo es el último día de clase, que no sé si será el 19 de junio. El 19, creo. Si es el 19, pues yo lo que haré es pondré ejercicios de este tipo y no lo puntuaré, pero sí esperaré que ustedes me manden los resultados. ¿Vale? No nos va a dar tiempo y por lo menos que se queden con este procedimiento, aunque ya para el año que viene lo daremos con mucho más detenimiento y lo haremos con programas que nos simulan este cálculo, ¿vale? Ok. ¿Dudas? Profe, Sí, dime. déjanos o envíanos por correo el esquema ese, que es que no se veía muy bien. ¿El qué, perdona? El diagrama, el esquema. El diagrama. Donde tratan las líneas. Lo tienes en el gráfico. Si quieres que te lo ponga en PDF, te lo imprimes Sí. y trabajas directamente con regla. Es mejor, profe. Sí, mejor, sí. ¿Vale? Es que claro, a mí no me... Yo pensaba que era solamente que a mí en mi ordenador, porque yo tampoco veía nada de los números en el diagrama. Vale, no se preocupe. Yo normalmente trabajo con papel, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no me queda más remedio que hacerlo con el Excel. Subo el gráfico en PDF, ¿vale? Subo el gráfico en PDF. El gráfico está girado en LibreOffice. No te preocupes, no tienes el vídeo. Samuel, lo que haces es, a partir del gráfico en PDF, te lo imprimes, ¿vale? O el que tienes en LibreOffice le das la vuelta e intentas trabajar con él. Pero, ¿vale? No tienes problema. Pues el domingo, pero un gráfico ya limpio, ¿no? Porque había uno puesto con líneas rojas. Bueno, el gráfico aparece con una línea roja ahí, pero bueno, que es original, ¿sabes? Es que viene del gráfico. Vale, pero por lo demás, yo normalmente esto en clase les doy el papel, el gráfico en papel y ustedes con regla y cartabón pues van calculando y se ve mucho más grande, ¿vale? Eso, sí. Yo lo que quiero que con la clase de hoy pues se queden con el procedimiento y ahora ustedes, yo lo que voy a hacer es que tienen el vídeo, intenten obtener los mismos resultados, intenten repetir el ejercicio, ¿de acuerdo? Ok. De acuerdo. ¿Más cositas?
Bueno, Profe, sí, dime. cuando habla siempre de pérdida por rejilla, Sí, es el 1.5 milímetros de columna de agua siempre, es constante para todo. depende del fabricante, Jimmy. Hay rejillas, ya en los apuntes verás que los fabricantes, pues para diferentes dimensiones o para diferentes caudales, tienen una pérdida. En este caso, el problema es la misma rejilla y todos pierden 1,5. ¿Vale? Porque todas las rejillas tienen el mismo caudal. Si tuviésemos diferentes caudales por rejilla, pues veríamos que la pérdida lo más probable es que sea diferente. Pero esa pérdida es un valor que te da a ti el fabricante de la rejilla, ¿vale? Vale. Y también habrá modelos de rejillas que tengan más pérdidas que otros, ¿no, José Domingo? Sí, depende del caudal también. Vale. En los apuntes hay dos ejemplos sacados de catálogos de fabricantes en los que se van viendo las diferentes pérdidas. Pues a veces nos lo dan en milímetros de columna de agua, otras veces nos lo dan en bares, depende del caudal, depende del tamaño de la rejilla o del difusor, eso depende. Pero repito que es un valor que normalmente a mí me va a dar el fabricante, no se preocupen por eso. Vale. ¿Alguna duda más? Jimmy, ¿tú has tenido problemas, o Jimmy, Larry o Juan Carlos, ustedes que trabajan en el aeropuerto y tienen cálculo de conducto, tienen instalaciones de conducto, han tenido problemas de tener presiones negativas en los difusores? ¿Que no les salga aire? Sí. En un dimensionado que se hizo mal, pero también se hizo mal el cálculo de la máquina. Los conductos eran demasiado grandes para... Demasiado grandes. Entonces el problema que pasaba es que al ser demasiado grandes es posible que hubiese menos pérdida de carga y a lo mejor tendríamos problemas de demasiada impulsión, ¿no? Sí, hay demasiada impulsión y eso se le quitaron silenciadores, Claro, porque al poner de más, lo que dice Jimmy es, se calcularon, se equivocaron haciendo el cálculo de conductos, pusieron unos conductos demasiado grandes. Cuanto más grande es el conducto, menos pérdidas voy a tener, pero si yo tengo menos pérdidas, pues tengo problemas de que se me aumenten velocidades, si se aumentan velocidades me aumenta el ruido, etcétera, etcétera. ¿Vale? El cálculo de conducto está mal hecho, entonces nos va a suponer un montón de problemas a posteriori. ¿Puede haber más turbulencias también? Puede haber más turbulencias, que también es un problema. Puede incluso que tenga demasiada presión, entonces tenga demasiada impulsión y me pueda ser molesto. Profe, puede que por algunos tramos no me salga. Ahora me acuerdo, también tienen reguladores de tipo compuerta en porcentaje. Sí. Conductos. Sí, eso se pone porque se regula en función de la carga térmica. Si el aeropuerto está demandando mucho frío, pues esa compuerta se abre, deja pasar más caudal de aire, y si no es así, pues se regula, porque si no la gente se nos puede morir de frío también, ¿no? Sí, o falta de frío. O falta de frío, exacto. Vale. Normalmente esto se hace con programas, ¿de acuerdo? Con software. El año que viene, si Dios quiere, veremos el SIPE. Pero no está mal que ustedes lo sepan hacer para que sepan cómo hace el cálculo esos programas. Sobre todo porque a veces puede haber pequeños errores o yo me vea en la necesidad de forzar la situación, que eso los programas pues no te lo permiten. Profe, y otra duda que tengo ahí. Sí. En cuanto a las velocidades que hablamos en verano y en invierno, en este tipo de cálculo que hemos hecho, ¿tenemos en cuenta eso? Lo haces a la hora de dimensionar a partir de la rejilla, ¿de acuerdo? Tú sabes que en los apuntes les he dicho que en el RITE, en la zona ocupada, tenemos un límite de velocidad. Es decir, en la zona de 2 metros hacia abajo de altura, que es donde me voy a encontrar con gente, yo necesito estar limitado a máximo 0,18 metros por segundo. Fíjense que en esta instalación, por dentro de los conductos nos están circulando velocidades de entre 6 y 4 metros por segundo. Cuando sale por la rejilla, va a salir normalmente por una zona no ocupada, porque además yo necesito impulsar el aire para que me recorra toda la estancia. Estas velocidades no las puedo tener yo dándome en la cara.
a una persona, porque son muy altas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo lo dimensiono de tal manera que este aire con esta velocidad, cuando me salga a una zona donde no haya gente, que es lo que nosotros denominamos zona no ocupada. Y el aire, según va circulando y va cayendo, pues va disminuyendo la velocidad. Acuérdate que eso se delimitaba por lo que se llamaba el alcance, la flecha y la caída. ¿Vale? Que están los apuntes. Vale. Entonces, cuando tú dimensionas todo eso. Eso ya tiene que ver un poco también con... tienes que jugar con la rejilla que tú tengas. ¿Vale? Vale, profe. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? No tenemos... Bueno, pues entonces, lo dicho, esta semana vamos a hacer lo siguiente. Lunes y martes pondré actividades de conductos corregidas o con soluciones. Ustedes intenten practicarlas. El miércoles hacemos el cuestionario, un cuestionario sobre toda esta parte de conductos. Y si quieren el viernes nos vemos como último día. Podemos repasar este cálculo de conductos o dudas que les puedan surgir. ¿De acuerdo? Ya si quieres también les digo las notas que van a tener en esta asignatura. Sería el tema 6, ¿no? Entonces, el cuestionario. Sí, tema 6. Estamos con el tema 6. Sí. Vale. Entonces, yo a partir del curso que viene, si Dios quiere, en segundo... Bueno, una cosita. Ustedes se tienen que matricular para segundo después de la entrega de notas, es decir, después del 25. Yo entiendo que ya sería el mes de julio, durante el mes de julio. ¿Vale? Yo no sé si será presencial o no. Atento, yo intentaré avisar ya cómo será esa matrícula. No sé si tendrán que llamar al centro y pedir cita previa con toda esta historia. ¿Vale? Yo intento, se los digo ya el próximo viernes. ¿De acuerdo? Después del 25, ¿no? Sí, sí, después del 25 porque necesitan tener la matrícula. Vale. Vale. ¿Y para primero cómo va la cosa, José Domingo? Pues para primero estoy esperando los datos, parece que han ido algo mejor, se han mejorado. Normalmente nuestra matrícula siempre será a partir de septiembre, que es cuando solemos tener más admisiones, pero parece que no tengo los datos reales, pero según me dice el director, parece que se han salvado un poco. Muy bien. Para las primeras inscripciones, profe, para el año que viene. ¿Sí? Online. Sí. Todo Están siendo online. Terminaban hoy. De todas maneras, lo que es la matrícula oficial será a partir del mes de julio. Lo de ahora es una solicitud de plaza. Ya no hay opciones a matricularse. A pedir plaza no, pero ya en julio sí. En julio si conoces a alguien que pase por el centro y que se puede matricular sin problema. ¿En qué horario puede pasar por allí? Por la mañana. Por la mañana. En julio. En julio, sí, sí. Normalmente en la primera quincena de julio. Primera quincena. Vale. No sé si hoy todavía se podrá pedir admisión. Si conoces a alguien que lo haga hoy. Online, si no, se puede hoy, ¿no? Se podría hacer hasta las 12 de la noche online. Creo que sí. Porque hoy es el último día. Vale. Muy bien. Y José Domingo, el diagrama ¿lo vas a subir ya para poder hacerle una copia esta tarde? Sí, sí, sobre la marcha. Vale, vale. Vale, se lo voy a subir en PDF, ¿de acuerdo? ¿A alguien le está sonando el teléfono por ahí? Sí, sí, era el mío. Vale. Bueno, ¿no tienen más dudas? En el examen. En el examen. Pues nada, yo les subo el gráfico, les subo el vídeo de hoy, repásenlo y ya les subo también una hojita con actividades de este tipo. Y a ver si hay algún valiente o alguna valiente que es capaz de hacerme el ejercicio número 2. Yo de todas maneras a lo largo del lunes y martes les iré subiendo la resolución de esos ejercicios. ¿De acuerdo?
Vale, ok. Muy No sé bien. si con un vídeo, resolvérselo a través de un vídeo o ya les pongo los resultados. Ya veré cómo lo hago. ¿De acuerdo? Ok, Ok. De acuerdo. Pues, gente, a seguir bien, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, profe. Vale, igualmente, igualmente. Chao. En principio nos vemos el viernes, ¿vale? Crearé como siempre la reunión y bueno, ya veremos lo que hacemos el viernes, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Pues venga, así, Pues a nada, seguir bien, ¿vale? igualmente. Gracias. Hasta Bueno, luego. saludos. Chao. Chao. Hasta luego.